Y como hoy es el día del Cabernet Franc, nada mejor que compartirlo y celebrarlo con uno de los hacedores de una bodega que fue pionera en elaborar vinos con esta cepa cuando nadie hablaba de Cabernet Franc. Así que es un placer para mí presentar a Javier Loforte, líder de enología de Pulenta Estate. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido a Huéspedes, bienvenido a Ecomedios. ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, además de ser líder de enología, es docente universitario, pero es químico también y tiene mucho que ver la enología con la química, con mezclar, con hacer. Vamos a contar primero, digo, Polenta es un apellido que no escapa a la historia de la vitivinicultura. Vamos a contar un poco cómo nació, cómo se creó la bodega, cómo nació este proyecto de la familia. Bueno, mira, te cuento rápidamente un Sí, resumen así sí, histórico. vos vorás. La, la familia Pulenta, ellos supieron ser los dueños de dos grandes bodegas muy recontra conocidas, que son Trapiche y Peñaflor. Ellos Ujú. fueron los fundadores y los dueños. La verdad que la familia, estamos hablando que llegaron en el 1900 de Italia, 9 hermanos. Imagínate que desde 9 hermanos la familia se agrandó muchísimo. Crearon esos dos imperios realmente y en el año 97 deciden vender estas dos bodegas y don Antonio Pulenta, uno de esos 9 hermanos, que era el único que era enólogo, decide quedarse con los dos viñedos más cualitativos que tenía la empresa. Y es así como se los hereda a sus hijos, Hugo y Eduardo, y es como Hugo y Eduardo en el año 2000 piensan nuevamente esto de arrancar con un proyecto de vinos de alta gama, siendo 2002 la primera elaboración, la primera cosecha, y quien les habla, yo empecé y me relacioné con la familia y comencé a trabajar en la bodega en el 2006-2007. Así que hace algunos años que ya formo parte del equipo. ¿Qué Y bueno, y significa así es como comienza la bodega. la bodega? ¿Y qué significa Cabernet Franc, ya que estamos en el día que deciden conmemorarlo y celebrarlo? ¿Qué significa Cabernet Franc en el mundo de bodega pulenta? Bueno, tal cual lo decías vos recién, imagínate la visión que tuvo don Antonio Pulenta de haber plantado Cabernet Franc en el año 1992. Claro, o sea, no O sea, estamos existía nada. hablando, y podemos hablar de qué, de 10, 12, ponele 15 años que el Cabernet Franc está de moda o que está en la boca y en el comentario general de los amantes del vino. Sí. Pero realmente fíjate la visión de este señor que en el año 92 él decide o piensa en plantar no solamente Cabernet Franc, sino un montón de variedades cualitativas, Tanat, Cabernet Franc, Petit Verdot, obviamente algo de Malbec, pero Sauvignon Blanc, Chardonnay, o sea, un montón de variedades que en esa época la verdad que eran volumen, ¿sí? Y Hmm. sin embargo él tuvo esa visión y bueno, y lo realizó y después nos toca a nosotros decirte que después de 30 años después encontrarnos con una variedad maravillosa, con un viñedo que está increíble, que tiene un equilibrio tremendo y bueno, y a mí cuando me toca entrar en el año 2006-2007, la verdad que de alguna manera ya la bodega tenía su renombre en Cabernet Franc, pero bueno, fue también un camino para ampliar, fue un camino para dar mi impronta y fue un camino para seguir con lo que venía haciendo Pulenta y afianzarlo, ¿no? La verdad que hoy por hoy cuando hablas de Cabernet Franc, inevitablemente tenés que hablar de Pulenta Estate, porque creo que dentro de los 3 4 5 Cabernet Franc reconocidos de la Argentina, y principalmente hablo del consumidor, no estoy hablando de críticos, que así también es, ¿no? Que en definitiva Y también puntajes y es demás. una palabra válida la del consumidor, muy válida. Es que pero es que yo te digo que al revés, yo creo que es la más válida, ¿no? Claro, Es re importante también sí, el puntaje de sí. críticos reconocidos y con conocimiento, pero el consumidor, la verdad que siempre nos ha dado el gran visto bueno y creo que un poco ese pilar que tiene Pulenta, la filosofía de la consistencia, hace de que realmente nuestros consumidores vean que año a año tenemos un producto consistente, un producto con una misma línea de estilo y por supuesto también cada año con algo más de calidad y algo que yo siempre digo, porque siempre nos tildan de una bodega muy, muy clásica o tradicional, y sí lo es así,
pero también Pulenta tiene Estamos, un mientras montón de vos hablás, innovación. estamos compartiendo Sí, sí, lo imágenes veo. de la bodega y esto que decís, digo, por ahí de lo tradicional lo descubren en la etiqueta, por ejemplo, ¿no? Que en la etiqueta de Pulenta que es clásica, ¿sí? Y si uno ve, digamos, después de todo el marco de la bodega, unos a priori pueden pensar que es tradicional, pero a lo largo de esta charla vamos a ir descubriendo que tienen cosas tradicionales, pero también tienen cosas muy modernas y desde el equipamiento hasta la forma de hacer los vinos. Bueno, y casualmente lo que decís, o sea, esto es la frase que yo siempre utilizo, que digo que Pulenta es una bodega tradicionalmente innovadora. Y un poco lo que te decía recién, Eduardo Pulenta, hijo de Antonio, recibe un viñedo en donde don Antonio Pulenta en el año 92 decide plantar Cabernet Franc, que es más innovador que eso. Claro. Después, mencionando cosas trascendentales, Eduardo Pulenta fue el primer viñedo en Mendoza en tener riego por goteo. O sea que fíjate, no solamente innovación, sino que también sustentabilidad. ¿Sí? Cuando nadie hablaba de Cuando nadie sustentabilidad. hablaba de sustentabilidad. Y después, año a año, hemos tenido la suerte de ir lanzando productos que son recontra innovadores, que por ahí si bien somos muy fuertes en el mercado interno, pero hacen un poquito más de ruido afuera, Claro. pero desde lanzar un Pinot Gris, que es bastante poco común para una bodega argentina, pero hace muy poco tiempo lanzamos, te cuento, un vino naranjo, Que es que bueno, espectacular. ahora qué pasó. Claro, pero ¿qué pasó? Hablé de vino naranjo y hay que explicar qué es lo que es el vino naranjo, ¿no? Sí, sí. Porque no lo hacemos con naranjas, ¿sí? No, es un vino que tiene un color ámbar, un color anaranjado, con tinte naranja, y lo particular es que rápidamente lo explicamos, si me permitís, Mario, Sí, por eh, supuesto. cuando ahí me sale la parte del profesor, No, es ¿no? que además tiene mucha más validez que lo expliques vos que lo explique yo. Pero, o Qué sea, así grande, que bueno, gracias. agradezco que lo expliques vos aprovechando tu faceta universitaria. Tal cual. Bueno, de todas maneras, la verdad que realmente definida no hay una categoría de naranjo, pero sí hablamos, cuando hablamos de vinos naranjos, cuando vos elaborás un vino tinto, el vino tinto lo elaborás en contacto con las pieles. Todos deben haber comido alguna vez un grano de uva. Y cuando vos comes un Claro. grano de uva, la pulpa no tiene color, lo que tiene color es la piel. O sea que vos fermentás las variedades tintas para hacer un vino tinto con las pieles, para Acá extraer ya color. tiraste un Ahora, dato la adicional variedad, para quienes nos escuchan, que la piel de la uva da el color, ¿viste? Dato random. 100%. Y después, claro, cuando vos elaborás vinos blancos, lo que haces es prensar la uva y lo que fermentás es el jugo solo, el mosto solo, ¿sí? Obviamente que pasás algunas horas en contacto con las pieles, principalmente para extraer compuestos aromáticos, pero fermentás sin las pieles. Bueno, el naranjo es como una fermentación en el medio. Vos usas variedades blancas, pero fermentás con las pieles, ¿sí? Entonces, ¿qué logras? Extraer cierta coloración, cierta estructura y ciertos compuestos aromáticos que hacen un vino con un poquito más de carga, un poquito más de estructura, y esa coloración ámbar, esa coloración naranja, y por supuesto en función a lo que busques, en nuestro caso, nuestro naranjo está elaborado con uva Chardonnay, con uva torrontés y con viognier. Entonces, Ujú. el torrontés le da toda la parte aromática, el chardonnay le da la estructura del cuerpo, y el viognier, que es una variedad no muy conocida, pero es una variedad súper aromática en términos de flores blancas y tiene muy buena acidez. Entonces, ese conjunto de esas tres variedades es un vino que es súper atractivo, aromático, Y que es sabroso, fácil atractivo de no solo tomar en con color, sino que ya la etiqueta también descontractura el portfolio de Pulenta porque es 100%. turquesa. 100%. Pero bueno, fíjate lo que nos pasó. Nosotros con este proyecto comenzamos en el año 2015. La Hmm, primera elaboración fue el 2018. Hicimos solamente 60 cajas y que esas cajas fueron a Inglaterra, ¿sí? sí, Ahora, al año siguiente se agotaron en una semana esas 60 cajas. Al año siguiente 100 En cajas. Al año Inglaterra, siguiente no aquí. 200. En Inglaterra es uno de nuestros principales mercados. Ujú. De hecho, es uno de los principales mercados a los cuales se exporta Cabernet Franc de Argentina. Reino Ujú. Unido, Estados Unidos y Brasil son los principales mercados a los cuales exportamos, te estoy hablando de Argentina, Sí, Cabernet Franc. Pero bueno, en resumen, lo que quería decir, de lanzar 60 a 100 cajas, hoy estamos haciendo 2.500 cajas. wow, un O montón. sea, es un vino que realmente es Que sorprendente sobrepasó y sus yo hace expectativas también, por lo que contás. 100%. Pero ¿sabes cuál es la expectativa que más superó? Es que yo volví hace un par de meses de Buenos Aires y me sorprendió lo que vendimos ese vino
en invierno, cuando nosotros lo pensamos para primavera, para verano, en invierno se agotó y tuvimos que adelantar el lanzamiento de la cosecha Claro, 25 casi 3 meses antes. es un Sí, vino sí, que nosotros los que estamos en Buenos Aires llamamos a un vino que se mueve en Chaca Palermo, Chacarita Palermo, Colegial y exactamente, sí. Villa Crespo, porque después, digamos, si vamos más a la provincia de Buenos Aires y tenemos que andar explicando, como vos decís, que es un naranjo, pero, y acá me quiero meter un poco, aprovechando que hablamos del naranjo, en las modas, porque es un vino que, digamos, marcó una tendencia, que muchas bodegas salieron al mercado con naranjos y con otras etiquetas más para descontracturar al mundo del vino. ¿Cómo se lleva Pulenta con este tipo de vinos, además del naranjo, con las modas y con otra tendencia de los vinos bajo alcohol? Bueno, mira, qué buena pregunta me haces, porque por ahí viene el camino. ¿Qué sucede? Yo te decía recién, no hay una categoría Mm, realmente perfectamente definida de naranjo, pero sí te voy a decir que nuestro naranjo no es cualquier naranjo, sino es un naranjo realmente estilo Punenta State, porque es nuestra interpretación del naranjo, ¿sí? Y en dos o tres cositas particulares que en general nosotros preferimos que no tenga nuestro naranjo. En general los naranjos suelen, no todos, sí, pero suelen tener maceraciones un poquito más largas, tienen algunas notas de evolución, tienen ciertas notas de amargo y muchos de ellos están embotellados con cierta turbidez. Bueno, todo eso en Pulenta nosotros decidimos, por una cuestión de nuestro estilo y en lo que comulgábamos enológicamente, es un vino que si bien cuando finaliza la fermentación no lo filtramos, pero con frío logramos que se limpie y embotellarlo completamente limpio, es una maceración que solamente tiene un mes de fermentación y de maceración con las pieles. Eso claro. hace que sea un vino prácticamente no amargo, pero con un lindo color y con buena estructura. Entonces, de nuevo, por eso te decía, nos llevamos bien con las modas, pero realmente adaptamos las modas a nuestro estilo. Y lo que siempre digo, nosotros la verdad que no somos fundamentalistas en ningún sentido. Realmente nosotros lo que intentamos es de cada corriente enológica, de cada moda enológica, tratar de tomar lo que para nosotros realmente es válido. Me Ujú. dijiste recién vino sin alcohol. Bueno, Sí, nosotros hace un montón de tiempo que venimos trabajando en el momento de cosecha de nuestras uvas con el fin de tener menos concentración de alcohol. De hecho, nuestro Sauvignon Blanc que lanzamos ahora, 2025, lo lanzamos ahora, digo, hace un par de meses, pero es un vino que tiene 10 grados de alcohol. Entonces, si claro. te pones a pensar, hay algunas barley, algunas cervezas que tienen 9 10 grados de alcohol, o sea, casi el alcohol de una cerveza, y ni decir si de repente te gusta con un chorro de ceba, con un hielo, Claro, olvídate que el grado son, alcohólico se va para abajo. Ahora, yo sí quiero mencionar una cosa, sí, y es que está muy bien, pero también es una discusión que tenemos que tener. Es un nicho, nosotros de hecho estamos investigando y estamos desarrollando un montón de productos, pero también hay que pensar ciertas cosas, el por qué se plantea esta situación y esta charla. Y por ello muchas veces digo, y bueno, ¿y qué pasa? No, bueno, que hay una moda fitness sí, que los consumidores quieren tomar menos alcohol. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no? Alcohol. No, por las calorías. Bueno, calculemos las calorías del alcohol y por una comparás, cuando de repente hay muchas veces y tristemente que hay que consumir fitness, no es solamente calorías, sino sentirse bien. A mí, claro. mira, de hecho, a mí me encanta correr. Yo salgo todos los días a correr en la bodega. Te estoy diciendo que, aparte mirando los viñedos, la cordillera, divino. Bueno, claro, no Me es lo mismo encanta que correr. correr, claro, no es lo mismo que correr acá en el cemento porteño. Olvídate que no, pero digo, realmente a uno cuando te gusta cuidarte, no es solamente las calorías. Y de repente a mí me pasa muchas veces que veo gente que elige no tomar un vino con un poquito menos de alcohol o de última con soda o lo que fuere, y te tomas una coca, por más que sea coca light o coca regular, donde tenés una Claro, concentración de azúcar tremenda, donde tenés una concentración de ácido fosfórico, donde tenés conservante, donde tenés realmente, es una bomba para tu salud. Entonces, de nuevo, pensemos y repensemos un poco lo que está pasando, y yo creo que entre dejar de tomar vino, hay que tomarse más aplicaciones como Uber, Cabify y claro, demás. sí, ¿Sí? es que lo charlábamos Olvídate. justamente, justo hace unos programas atrás, que tanto evento, Buenos Aires tiene una proliferación de ferias de vino que ha crecido muchísimo, en Mendoza ya Por empiezan suerte. los ANSES y demás, digo, está muy bueno, pero deberían asociarse con las aplicaciones, de hecho sabemos que hay unos eventos que ya tienen esa sociedad, esa amalgama, para que sea más fácil, digamos, ¿no? En beneficio de todos, del que toma, del que va a tomar, el que está en el stand, digo, para que todo sea más fácil y para que se fomente realmente el consumo responsable y le des la motivación de la responsabilidad al bebedor, porque si no, no llega a la conciencia.
100%. De nuevo, insisto, lo dijiste vos antes que yo. Consumo responsable, pero realmente cuando vos, a ver, me mata porque me dijiste recién esto de las tendencias, de las modas, Claro. y está buenísimo, mirá, se plantean un montón de charlas y de polémicas, porque vos decís, bueno, y estamos todos con un esfuerzo de decir, bueno, vamos a cuidar los vinos, vamos a tratar de hacerlos lo más naturales posibles, aunque todos los vinos son naturales, con una fermentación natural, Sí, claro. y después nos planteamos de ese vino que lo cuidaste de una manera lo más posible natural, lo metés en una máquina donde, pobrecito, lo reventás para sacarle el alcohol. Entonces te cae de la estantería Claro. todo esto que decías, cuido el vino, cuido el viñedo, cuido todo, para después matarlo en una máquina que lo que hace es filtrarlo y sacarle el alcohol. Y la verdad que si has tenido la posibilidad, y si no, los invito a todos, que la verdad es difícil encontrar vinos desalcoholizados que estén en condiciones. Yo te diría que los blancos son los que más... Yo Sí, me toca he viajar un probado montón con uno la... solo que, digamos, que del portfolio que pude probar de un tiempo a esta parte, Sí, uno solo que dije, está bien, pero recontra para tragos, para un aperitivo, me sonaba más que está aperitivo buenísimo, incluso. que está buenísimo. Pero de nuevo, los blancos yo creo que por ahí son los que soportan un poquito más, pero los tintos sufren una barbaridad. Claro, Y a ver, de todas maneras, esta charla la tenemos que tener porque es un nicho y está sí, bueno. Mirá, me pasa a mí personalmente hoy. Yo acabo de ser papá, tengo una bebé divina de 5 meses, Carmela, y Andrea, mi esposa, claro, no claro, puede tomar. la bebé está lactando, entonces, claro, ¿qué toma? Y bueno, cerveza sin alcohol. Entonces le empiezo a traer vinos, che, y le traigo vinos tintos sin alcohol y me dice, no, Javi, estoy acostumbrado a tomar los vinos que hacen ustedes en Pulenta, me estás matando con esto. Pero algunos blancos que empiezan a andar bien, como decís vos, tragos con hielo, un tipo vino de verano, con una rodaja de naranja, o inclusive tenemos un montón de colegas de bodegas que están haciendo vinos sin alcohol y de onda vermú, viste, Claro, como sí, aromatizados con sí, sí, botánicos. O sea, de nuevo, hay un nicho, hagamos para ese nicho, pero que la discusión sea elaborar un producto que meta gente que no quiere consumir alcohol, que meta gente que necesita o que en ciertos momentos, qué sé yo, de repente salís con 5 amigos, te querés tomar un vino, bueno, los 4 que tomen alcohol, vos tomate uno sin alcohol, fantástico. Ahora, no sé si la discusión es que todos los vinos hay que bajar el alcohol, ¿se entiende un claro. poco? Me voy a tomar, digamos, licencia de esto de decir, es una discusión que tenemos que dar, decís vos, cómo se da dentro del mundo del negocio del vino, pero puntualizando justamente en el negocio, en las ventas, hasta cuándo sostienen y, digamos, cómo hace una bodega para dividir entre los productos que son de nicho, ¿sí? ¿A qué le presta bastante atención y hasta cuándo, ¿sí? Es el límite que dice, bueno, hasta acá porque ya no va más, por lo que sea, porque no se venden, porque explota, porque no hay producción. Y la otra parte, con los vinos de más alta gama, los productos más cuidados. ¿Cuál es esa discusión y cómo se da internamente entre la bodega en el mundo del negocio? Uy, la gran receta, ¿no? La charla, Si mirá, te existe, dirá, mira, tenemos 10 olvídate. minutitos, 5, mira. Mirá, no, es re buena tu pregunta. Creo que van a quedar un montón un Para montón otra de tela por charla. cortar, porque realmente, olvídate, sí. Pero mirá, tuve la suerte, tuvimos la suerte de que hace un par de días nos visitó Joaquín Hidalgo, que Sí, es crítico y amigo, y por suerte Joaquín mendocino afincado, o sea, es medio claro. mendocino, medio porteño, porque vive allá hace Vamos a muchos contar que años Joaquín y Hidalgo, demás. además de periodista, tiene su propio medio, se llama Binómanos, pero también hace críticas y tiene su propia puntuación. Así que sí, seguí 100%. con Y la aparte, historia. y una puntuación maravillosa porque la Sí, verdad que nos abre un montón de puertas, principalmente en Estados Unidos. Y la verdad que tiene otra visión, porque desde Mendoza, tener un crítico mendocino que te venga a probar los vinos y que conozca la historia y demás, es súper enriquecedor para nosotros como productores. Y hablábamos de eso, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Pero bueno, ¿qué sucede? Hoy la industria, de alguna manera, tiene que reinventarse en un montón de aspectos. Tenemos que cuidar lo que tenemos bien hecho. Nosotros, por suerte, tenemos una marca preciosa y una marca recontra instituida y presente, y por suerte, y toco madera sin patas, pero realmente la marca y Pulenta State no ha tenido una caída en las ventas, creo que por todo el trabajo que venimos haciendo hace más de 20 años. Ahora, todo eso hay que cuidarlo, hay que tratar de alguna manera adaptarse y esos productos nuevos, bueno, como te decía recién, nosotros el primer año hicimos del naranjo, hicimos 50 cajas, después 200, después claro. 500, después 1000 y vas inevitablemente, mira, mi abuelo decía algo muy lindo
él decía que el enólogo tiene que patear cascotes, ¿sí? O sea, él me decía, el enólogo tiene que estar en la finca, ¿sí? Porque antiguamente que eran los enólogos en la bodega, el agrónomo en la finca, ¿viste? Claro. Bueno, yo un poco hice el reload de su frase, y digo, el enólogo tiene que estar en el mercado, el enólogo tiene que percibir, tiene que ver qué es lo que está pasando con el cliente, con el Claro. consumidor. Y yo tengo la alegría y la suerte que no solamente yo doy clases en Mendoza, en la Facultad de Enología, sino también doy clases en Perú y en México, y aparte doy clases en la CABE también en Buenos Aires. Sí, Entonces, por suerte, eso te abre la posibilidad de decir qué se está probando, qué se está tomando, las preguntas de los alumnos, las preguntas de los sommeliers, cuando vos vas a Buenos Aires a visitarlos y te encontrás, che, ¿qué está pasando? ¿Qué están necesitando? Che, se está cayendo esto, che, está creciendo esto, che, está en la moda, esto es lo que viene, che, ¿por qué se está cayendo? Che, hay un remake de esto. O sea, claro. y no solamente en Argentina y en Mendoza, sino cuando viajás a Reino Unido, a Estados Unidos, o sea, de nuevo, y entre nosotros, ¿sabes qué es lo más lindo? Y con esto cierro, Mariu, lo más lindo es que ese día que estábamos con Joaquín, éramos 5 enólogos de 5 bodegas diferentes, y estamos todos compartiendo lo mismo y compartiendo experiencias, y es una de las pocas industrias que no es egoísta, que comparte las Sí, experiencias que hay y las camaradería. necesidades y los problemas, Claro, los 100%. problemas también. Hablando de Sí, sí, problemas, olvídate. hablando de problemas, este año, ¿cómo fue? Si tenés que hacer un balance, ¿cómo fue el 2025 y cómo crees que va a ser el 2026 para la industria del vino? Digo, hablando de problemas con leyes, con desregulaciones, ¿cómo crees que va a ser? Bueno, mira, ahí yo te diría que hay unos 5 puntos. Ujú. El tema de desregulación, yo creo que en muchos aspectos es positivo. Yo Sí, creo que estuvimos extremadamente regulados, ahora hay nueva desregulación y creo que esto va a tender a un equilibrio, ¿sí? Realmente, por suerte, yo trabajé, te digo, en muchos lugares del mundo y la verdad que yo estuve muchos años trabajando en Francia, después trabajé en Brasil, trabajé en Estados Unidos y la verdad que no existe ningún tipo de control tan exhaustivo como existía en Argentina, claro. ¿sí? Entonces por ahí creo que era un poquito excesivo. Ahora vamos a ver, yo creo que va a ser un aprendizaje y creo que va a ayudar. En algunos aspectos también tengo algunas dudas con algunas cosas, pero creo que va a ayudar, ¿sí? Veremos. Yo creo que también de todas maneras va a ser un aprendizaje. Veremos este año en la transición de esta desregulación, que hay muchas cosas que realmente nos van a facilitar mucho el trabajo, pero bueno, hay que ser cuidadosos, Y ¿sí? hay Eso que por un hacer lado. prueba y error en el camino también. Sí, va a pasar eso. De todas maneras, también va a ser progresivo. También estamos acostumbrados a hacer trazabilidad. Entonces hay un montón de cosas que si bien se desregularon, las vamos a seguir haciendo. Claro. O sea, también cada uno, y a ver qué sucede. Cuando vos salís al exterior, la calidad es la que manda. Vos empezás a hacer las cosas mal, no tenés trazabilidad, y bueno, vas a dejar de vender. Entonces, Y mucho sí, vamos a seguir haciendo la mayoría de las cosas que hacíamos, ¿sí? sí. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntabas cómo estuvo el año. Y bueno, el año, como te decía recién, yo sé que para un montón de bodegas estuvo normal como nosotros. Por suerte, hicimos un esfuerzo muy grande comercial de viajes. Nosotros tenemos nuestra representación en Buenos Aires. Mm. Y de alguna manera, por una marca conocida, estuvimos bastante bien. Muchos las pasaron muy mal porque, de nuevo, empezaron a vender muy poco. Entonces, como que ha sido un año complejo. También creo que este tema de las elecciones hicieron que un poco de Hay un ruido, la antes y un gente se después, guardó. digamos. Sí. Claro, claro, la gente se guardó, ¿viste? No, no, intentó mantenerse un poquito Se cuidando el, guardó el todo, se mango, por guardaron los decirlo así. presupuestos, se guardó 100%. todo, claro. Entonces, claro, entonces por ahí eso creo que afectó un poco. Estamos viendo que ya empieza a haber una reacción, ¿no? Así que veremos para el año que viene. Y con respecto, si me preguntás qué es lo que viene pasando y qué es lo que va a pasar con esta próxima vendimia, Sí, y va a estar complicado en términos, principalmente creo yo, y te digo porque tengo un montón de colegas, amigos, productores, los que sean solamente productores de uva, economía regional, y va a estar complicado, porque son, eh, son grandes los gastos, los costos claro. que tenés de mantenimiento de una hectárea de viñedo y después el precio de la uva se va a sostener o inclusive en muchos casos va a disminuir. Entonces el productor va a sufrir mucho y creo que inevitablemente va a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Vos empezás a investigar un poquito California, Europa y están teniendo los mismos problemas que nosotros. Entonces Chile. Entonces creo que va a sufrir el productor, creo que lamentablemente, como siempre pasa en estas épocas, va a haber un poquito de concentración. Habrán productores que seguramente van a abandonar sus viñedos, tristemente, pero bueno, también entendemos esto, que hay un montón de viñedos que no son
cualitativos y que lamentablemente no tienen el lugar hoy. Como negocio lo estoy hablando. Si lo Claro, hablamos claro, claro. románticamente, es una tristeza, y de hecho yo tengo un montón de productores que tienen unos viñedos maravillosos de un montón de años, pero bueno, que el ciclo no les da, el número no les da, y bueno, también hay que vivir, ¿no? Así que va a ser un año complejo. Uva barata, va a sufrir el productor, y las bodegas también, nosotros por suerte tenemos lugar y hemos vendido bien, pero hay muchas bodegas que están muy llenas con vino también. A ver, Claro. también atentamos y también alegamos y también arengamos yo te diría que a todos tus radioescuchas o los que te conocen, a que también consumamos local, que consumamos vino argentino, Claro, que no de alguna acompañó manera, también el consumo local claro, disminuyó, entonces, claro, es- que piensen yo diría muchas veces, en vez de tomar, viste, una gaseosa que realmente a nivel salud es recontra agresiva, vos te tomas una copa de un vino tinto y hay vinos con bajo alcohol, si te gustan, vinos más frescos, vinos con madera, pero una copa de vino con la carga polifenólica que tiene, recordad que hay hasta polifenoles que tienen actividad anticancerígena. ¿Ya? claro. Hay polifenoles que tienen flexibilidad de las arterias, o sea, con respecto a nivel cardiológico. El vino es una maravilla, Pero el sabes vino que es todas vida. estas cosas que vos estás nombrando, mucha gente piensa que son solamente mitos, que son virales en internet y pocos piensan realmente que son ciertos. Y también hoy la información se transgiversa un poco y nadie sabe realmente dónde ir a buscarlo. Bueno, acá tenemos a alguien que te está diciendo la posta porque trabaja, porque además es químico y porque, digamos, trabaja todo el tiempo con el vino, sabe de sus propiedades, lo hace, lo entiende y se entienden, ¿sí? Con el vino, con la uva, así que es tomar vino argentino, básicamente. Exactamente, ¿no? Bueno, Exactamente, Mari, gracias. Javier Loforte, líder del equipo enológico de Polenta State, un placer realmente esta charla, me quedaría horas charlando y descubriendo más sobre Polenta, sobre sus vinos y sobre tu trabajo, así que seguramente vamos a repetir esta charla, ¿qué te parece? Gracias a vos, Divina, muchas gracias por todo, hermoso el programa y gracias por la invitación. Gracias a vos. Adiós.